Julio César nació alrededor del año 100 a.C. Venía de una familia noble. Cuando estudias a César, lo primero que debes entender es que él no pasó de la pobreza a la riqueza. Tenía una familia poderosa. Su padre era senador. César recibió la mejor educación que Roma podía ofrecer. Le enseñaron mucho de literatura e historia. Aprendió a usar el lenguaje en forma brillante. Dominaba la lengua latina casi mejor que nadie. En su juventud, sirvió 2 años en el ejército. Obtuvo la medalla de honor en Roma por salvar en batalla la vida de un ciudadano en las provincias del este. Fue un gran premio que César llevó con orgullo. En el año 79 a.C., volvió a Roma y a la vida civil. Se distinguió en el derecho y entró al gran circo que era la política de Roma. Ascendió con facilidad, tenía carisma y encanto de sobra. Era un candidato popular que sabía manejar a la gente. Pero su familia cayó en desgracia y cada paso que dio hacia adelante lo endeudó más. Tenía grandes deudas. Se endeudó al pedir prestado a los contribuyentes de sus campañas. Creo que así llamaríamos a esto, a sus partidarios de uno u otro tipo. Así, cuando tuvo cargos menores, pudo ofrecer espectaculares combates de gladiadores y la gente habló de lo grande que era. A sus 30 y tantos años, a César lo enviaron a España a un cargo administrativo. Ahí vio una estatua de Alejandro el Grande y de repente notó el abismo que había entre su ambición y los logros que había alcanzado. César lloró diciendo, cuando Alejandro tenía mi edad, había conquistado todo el mundo conocido, y aquí estoy yo y no he logrado nada. Él no podía imaginarse entonces que llegaría a lograr muchas cosas, y que la gente pondría a Alejandro y a César prácticamente en un mismo nivel. A los 40 años, César se lanzó al cargo político más alto de la República Romana, el de cónsul. Triunfó por su plataforma populista y sus contactos. Mientras fue cónsul, usó tácticas duras y amenazas de violencia para que aprobaran sus leyes. Ignoró las reglas e hizo aprobar propuestas para beneficiar a sus aliados. Era una tradición que los cónsules fueran gobernadores de provincias al terminar sus períodos, y César esperaba eso con ansiedad. Había varias cosas que una gobernación provincial podía hacer por César. Una, la más sencilla de todas, era que mientras fue cónsul cometió varios actos que podrían ser considerados como ilegales. Mientras fueras un magistrado no podían juzgarte. Así que por esa razón quería estar fuera de Roma como gobernador. La gobernación era un medio de recuperar los gastos de un cargo público. Los gobernadores se hacían ricos en las guerras, con los botines y la labor de los esclavos. Eso era crucial para César. Él luchó por llegar al tope del medio político en Roma, pero necesitaba dinero y prestigio para cimentar su posición como uno de los hombres más importantes de Roma, si no el más grande de todos. Necesitaba una guerra, necesitaba gloria militar y conseguir dinero también. Al principio a César le dieron 2 provincias, una al este de Roma, Iliria, y otra al norte de Italia, llamada la Galia Cisalpina. Y entonces, por un golpe de suerte, y no es que él tuviera tanta suerte así, pero Julio César era de esas personas que cuando le llegaba la suerte la aprovechaba bien. El gobernador de la Galia Transalpina murió. La Galia Transalpina le fue dada a César. Las naciones célticas vecinas eran independientes de Roma, pero no eran unos extraños. Siglos de guerra y comercio habían cimentado alianzas entre ellos. El resto de las Galias, todo lo que era la Galia central, la del norte y el oeste, los romanos la llamaban Galia Comata, que significaba Galia de cabello largo y Galia salvaje y lanuda. Ellos no tenían el control de esa parte de las Galias. Es un error pensar que César luchó contra las Galias como si fueran un solo país.
No fue así. Eran muchas tribus, gentes y reinos distintos. Muchos de ellos hablaban las mismas lenguas y tenían culturas similares, pero no estaban unidos. Así que César no luchó con el poder de la República Romana contra una Galia unida. En la primavera del año 58 a.C., un pueblo alpino, los helvéticos, emigró al oeste, hacia la provincia de César. Esperaban vivir en el oeste de Francia, más lejos de los invasores alemanes y donde el clima era más suave. Eran unos 350.000 hombres, mujeres y niños que abandonaron sus aldeas montañosas. Lo que no podían llevarse lo quemaron. No querían volver allí y pidieron que los dejaran pasar por la provincia de César. César les dijo que no. Ellos se movieron más al norte, por donde pasarían a través de unos aliados de César. Por supuesto que esos aliados estaban preocupados. Si traes a 350.000 personas, siempre van a causar un poco de daño. Los helvéticos intentaron después pasar por tierras de los eduos, un pueblo galo aliado de Roma por varias generaciones. Aquí es donde estaba la ciudad antigua de Bibracte, la capital de los eduos. Estaba en esta alta planicie y era una típica ciudad gala fortificada. Las mejores tenían una vista imponente de los alrededores y sólidos fuertes. Los muros de Bibracte rodeaban unos 28 kilómetros de la planicie. Las ciudades aliadas como esta eran un amortiguador para las provincias de César, y él pretendía mantener las cosas de esa forma. César decidió parar la inmigración. Dijo que actuaba para proteger a sus aliados romanos y por eso declaró la guerra a los helvéticos. En las Galias surgió la oportunidad de guerra que necesitaba, y eso era lo importante para él. La oportunidad estaba ahí. La aprovechó y luchó para conseguir el dinero y la gloria que quería. César ordenó a su legión en la Galia transalpina que obligara a los helvéticos a ir más al norte. Luego corrió al norte de Italia para llevar 5 legiones con gran rapidez por los Alpes. Una legión romana en marcha no era una banda de soldados, sino una ciudad en movimiento, con miles de soldados, sus oficiales, administración y servicios de apoyo. No tenemos muchos informes precisos sobre la organización de las legiones en la época de César, pero suponemos que eran así. Tenían unos 5.000 hombres, al menos en teoría. Estaban separadas en 10 cohortes de infantería pesada. Cada cohorte se suponía que tenía 480 hombres comandados por 6 centuriones. Él tenía oficiales de transportación que sabían cómo construir un campamento y cuánta comida consumía un legionario. Por eso tenían oficiales médicos de provisiones y de campamento. Y había que contrastar eso con Auxilia, con sus tropas nativas que a menudo eran jinetes. César se topó con los helvéticos en el río Soane. Como comandaba un ejército por primera vez, los instintos militares de César estaban a punto de ser puestos a prueba. En el año 58 a.C., los helvéticos y las legiones romanas estaban en marcha. Las tropas de César iban a una velocidad aterradora y se acercaron a los helvéticos en el río Soane. Los helvéticos estaban cruzando el río. Cuando habían pasado aproximadamente 3/4 partes de su gente, se sorprendieron al descubrir que César venía por su retaguardia. Él había hecho una de sus famosas marchas forzadas, cayó por la retaguardia de los helvéticos y logró barrerlos a todos. Sus respuestas siempre fueron extremadamente robustas. Mientras otros comandantes quizás se habrían contentado con retrasar o encerrar a los helvéticos, César se enfrentó a ellos y les infligió una derrota terrible y los regresó por donde vinieron. Los romanos persiguieron a los helvéticos por el río. Ahora había 6 legiones romanas, unos 30.000 hombres detrás de 200.000 helvéticos. Las legiones esperaron a tener la ventaja táctica, manteniendo tropas de reserva en la retaguardia.
Cuando la persecución se acercó a Bibracte, César aprovechó para recoger raciones y los helvéticos aprovecharon para atacar. Quizás las cifras favorecían a los helvéticos, pero no eran buenos rivales en términos militares. Ellos no peleaban en filas ordenadas, sino en formaciones cerradas, pero no tenían disciplina. Sus jefes o reyes emitían una orden y no podían esperar que los obedecieran sin problemas. En cambio, César sí podía esperar eso de sus legiones. La clave del éxito militar romano fue la organización y estandarización. Eso significaba que los generales romanos no eran excelentes ni necesitaban ser excelentes. Eso significaba que las cosas usuales de las batallas, más allá del alcance de los romanos, como el clima, el tamaño del enemigo, el azar y el genio individual, podían ser superadas por un sistema. Las cohortes romanas estaban armadas como la infantería pesada. Eso significa que podían hacer daño desde lejos o desde cerca. Cada legionario llevaba una armadura, un casco y un escudo largo. También llevaba un pilum, una lanza pesada para hacer daño desde cierta distancia. Esto requería de una artesanía especial diseñada para doblarse al hacer el impacto con el cuerpo o con un escudo. Si chocaban con un escudo, quedaban inservibles, y el enemigo no podía lanzarlas, y cada legionario llevaba otra arma aún más letal. El gladius era una espada corta de doble filo. La mantenían siempre afilada y podía ser usada para apuñalar o cortar. Tenía una cresta levantada que iba a lo largo de la espada para darle fuerza. El legionario era mortal cuando estaba cerca de un enemigo, sobre todo contra uno que llevara quizás una espada más larga para dos manos. Y que no podía llevar escudo. Los romanos ganaron la batalla con sus armas sofisticadas y entrenamiento, sin usar sus reservas. Un tercio de los helvéticos huyó al bosque y miles más fueron asesinados o esclavizados. Así que en este caso tenemos a su pueblo, los helvéticos, que lucharon contra un ejército entrenado. Ellos fueron destrozados, sufrieron una derrota terrible. Más tarde en ese año, César encaró otra prueba de su mando. Al expulsar a los helvéticos, los galos acudieron a César y pidieron su ayuda para liberar sus tierras del jefe guerrero alemán, Ariovisto. Es un poco difícil saber qué clase de persona era Ariovisto. Según César, él era presumido, arrogante y muy seguro de sí mismo. A él lo invitaron a esa región de las Galias para apoyar a una tribu gala que peleaba contra otra tribu. Hasta ahora todo iba bien. Trajeron un aliado y no había problemas. Pero por desgracia, ese aliado decidió que le gustaba ese sitio y dijo, por cierto, quiero que me den ahora un tercio de sus tierras. Aunque pensándolo bien, quiero 2/3 de sus tierras. Y eso no era algo bueno. En cierta forma, Ariovisto hizo lo que César empezó a hacer. Se fue a las Galias y dominó la región. Pero César no quería que otros hicieran eso. Él le dijo a César, eres un extranjero y controlas parte de las Galias. Yo soy extranjero y controlo parte de las Galias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el otro era César y no iba a tolerar eso.